que ha sido de una bendición. Alex, está bien, hermano Fito, parece que está interviniendo. Oramos también por nuestro hermano Fito, se está sintiendo malito, ¿verdad? Sí. Sí, oramos por nuestro hermano Fito que no ha estado por 2 domingos en medio de nosotros. Amén. Yo voy a pedir que alguno de los muchachos, tal vez, no sé, Francesca o Jesús, si me pueden ayudar llevando esto allá atrás a Luis, ¿verdad? Vamos, Francesca, nuestra hermana. Si se lo llevas a Luis allá, y vamos a ayudar a aquellos que prefieren entender el sermón en otro lenguaje. Amén. Vamos al capítulo 5 de Santiago. Capítulo 5 de Santiago. Y vamos, hermanos, a leer del verso 7 al verso 11. Santiago, capítulo 5, verso 7 al verso 11. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Amén. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tened por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Verso 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras faltas los unos a los otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Padre, estamos muy agradecidos, Señor, por darnos luz, Señor, en este precioso libro escrito por Santiago, tu hermano en la carne, mientras tú caminabas, Señor, en medio de nosotros. Gracias te damos por tu Espíritu, el cual nos da la unidad y, Señor, el entendimiento para estudiar y aplicar a nuestras vidas, Señor, las verdades de tu palabra. Dame, Señor, por favor, la claridad a mis hermanos en el ministerio de oír, la atención a todos, Señor, en el ministerio de hacer, la obediencia y el deleite, Señor, de honrarte. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Creo yo, hermanos, que el mensaje de hoy es un mensaje bien importante, porque está concluyendo este libro, que es un libro escrito por un hermano de nuestro Señor Jesucristo, y es un libro de sabiduría. Está repleto de revelación divina de cómo vivir en el mundo de Dios, y necesitamos sabiduría, la cual somos urgidos en este libro a pedir a Dios, para saber vivir en medio de las pruebas, las injusticias, las tentaciones y las contradicciones de la vida. Secretamente, hermanos, nosotros creemos de que somos lo suficientemente sabios para vivir en medio de estas cosas. Pero Santiago, hermanos, viene y borra ese mito al preguntarnos lo siguiente en el capítulo 3, verso 13: ¿quién es sabio y entendido en medio de vosotros?
¿quién es sabio y entendido en medio de vosotros? La sabiduría de Dios, hermanos, Dios la da en abundancia a todo aquel que la pide. Y es doloroso y triste que muchas veces el cristiano viva vidas caóticas, viva vidas llenas de aflicción innecesaria, por no traer al corazón la sabiduría, hermanos, que Dios en Cristo ofrece a todo aquel que es de la fe de Jesús. Muchas veces las decisiones que tomamos están repletas de nuestra necedad, de nuestro deseo de hacer nuestra voluntad antes que hacer la voluntad de Dios. Y si debemos de ser honestos delante de Dios, hermanos, podemos decir, no hay, hermanos, quien sea sabio y entendido, hermanos, en medio de nosotros. ¿Quién es sabio, le pregunto, para vivir en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la injusticia? ¿Cómo podemos procesar, hermanos, cuando nos encontramos en el horno de la prueba, cuando estamos siendo zarandeados? Necesitamos la sabiduría de Dios. Y Dios tiene sabiduría para esas situaciones si nosotros estamos dispuestos a oír. Y el Señor nos dice, en medio de las pruebas, ustedes pueden tener sumo gozo, porque en medio de las pruebas yo estoy trabajando para santificarlos, yo estoy trabajando para formarlos, yo estoy produciendo en ustedes perseverancia. La prueba no viene, hermanos, por simplemente venir. Hay sabiduría para que aquel que esté en medio de la prueba pueda navegar esos mares, hermanos, y no ahogarse. Pero debemos, hermanos, pedir la sabiduría de Dios. ¿Quién es sabio para lidiar con la tentación? Secretamente creemos también, hermanos, de que somos sabios, como hermanos José o como Cristo, para pelear en contra de la tentación. Pero la tentación viene de muchas maneras. La tentación, hermanos, de entregarnos, por ejemplo, al trabajo o ir en pos de los bienes materiales, es una de las pruebas, hermanos, que el Señor Jesucristo pudo, hermanos, rechazar. Pero ¿quién es sabio para lidiar con la tentación? ¿Quién es sabio para entender de que no somos fuertes aparte de Cristo, sino que somos débiles? Y la tentación revela aquellas cosas en nuestro corazón en las cuales nosotros debemos de buscar la gracia de Dios. La palabra del Señor, hermanos, está repleta de hijos de Dios, hermanos, que fueron tentados. Algunos soportaron la tentación, otros no. Pero la tentación no revela cuán fuertes somos. La tentación revela cuán débiles nosotros somos. ¿Quién es lo suficiente fuerte para domar la lengua? ¿Quién viene y dice, ahora sí voy a tener control propio, ahora no voy a hablar de una manera pesada, ahora no voy a ofender el amor propio de mi cónyuge o de mi hermana? Hermanos, y el Señor, hermanos, dice que el que no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Pero nos da, hermanos, una perla de sabiduría de que no podemos dominar la lengua por completo, porque es un miembro pequeño que inflama toda la creación e inflama el infierno mismo. Mas sin embargo, en Cristo Jesús, con el Espíritu de Dios operando en nosotros, hermanos, empezamos a movernos en lugares en donde podemos dejar atrás la maldición, donde podemos dejar atrás la mentira, donde podemos dejar atrás la murmuración y la queja, y con la gracia de Dios, la cual debe ser buscada, y la sabiduría de Dios con la cual, hermanos, debemos de pedir, podemos, hermanos, empezar a movernos a ser de bendición con las palabras que salen de nuestra boca, orar los unos por los otros, confesar nuestros pecados, alabar al Señor, hermanos, y llenar nuestra lengua de oración. Hay sabiduría, hermanos, en este libro para el que quiera oír. Pero no solo para el que quiera oír, sino para aquel que quiera poner esto por práctica y quiera decir, Señor, yo quiero ser hacedor de esta palabra. Yo no quiero, Señor, oír esta palabra y luego
irme a mi casa y olvidarme de ella. Ayúdame, Señor, a ser un hacedor. Ayúdame, Señor, de que mi fe tenga obras que respalden la veracidad de mi fe, y que mi fe no sea una fe simplemente de los labios para afuera. ¿Quién es sabio en medio de nosotros para vivir sabiamente? Vemos de hombres de Dios, hermanos, hombres de Dios que hicieron cosas necias. Vemos a Sansón, hermanos, no oyendo el consejo de sus padres, que le decían: hijo, ¿por qué no buscas una mujer dentro de las hijas de nuestro pueblo? Pero él decía: no, porque me gustan las filisteas. No fue sabio. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanos? Pagó con su vida, pagó con su ministerio su necedad. Vemos, hermanos, hombres de Dios, hermanos, que fueron necios. Como Lot, que cuando empezó a tener conflictos con Abraham, él dijo: me voy a ir a vivir en una ciudad, y no importa que sea pagana, mientras que sea una buena ciudad para los negocios. Y se fue a vivir a Sodoma y a Gomorra, una ciudad nefasta, llena, hermanos, de gente con perversiones sexuales. Y pagó, hermanos, muy caro su necedad. Pero el Señor tiene sabiduría, hermanos, para que nosotros vivamos bien en estos años que Él nos da sobre la tierra. En el cielo vamos a vivir bien. Pero los días que el Señor nos da, yo no sé cuántos días el Señor nos va a dar sobre esta tierra. ¿Te gustaría que el Señor te dijera: te quedan 100, te quedan 1000? Moisés, siervo de Dios, dice: enséñame a contar, Señor, los días, de tal manera que traiga al corazón sabiduría, de tal manera que yo aprenda a vivir, Señor. Necesitamos sabiduría para vivir en la aflicción. Necesitamos sabiduría, hermanos, para pelear en contra de la tentación. Necesitamos sabiduría para enfrentar las injusticias de este mundo. Necesitamos sabiduría para planear el futuro. Porque aquel que viene y dice: yo voy a mudarme a esta ciudad, voy a vivir 2 años, voy a comprar, voy a vender, me voy a retirar joven y luego voy a disfrutar la palabra del Señor, dice: ese es un necio. Porque no pone delante de Dios su futuro, no viene delante de Dios con humildad a decir: Señor, si tú quieres, Señor, si tú me bendices con la vida, Señor, yo quisiera hacer esto, Señor, pero mis planes antes que los tuyos. Es un libro que nos enseña, hermanos, a caminar con sabiduría, aún al planear, hermanos, el futuro. Es un libro que nos enseña a amar. No sabemos amar. ¿Quién es sabio para amar? La palabra del Señor dice, hermanos, de que nosotros entregamos nuestro amor a aquel, hermanos, que no puede satisfacer, esto es, al mundo. Y todo lo que en el mundo hay. Esperamos encontrar, hermanos, en nuestro esposo, hermanos, en nuestro trabajo, en nuestro país. Empezamos, hermanos, a esperar en nuestro dinero, en nuestros ahorros, en nuestros planes, la satisfacción y el deleite de nuestras almas, y no la encontramos. Vivimos sedientos, vivimos hambrientos, porque no tenemos hambre y sed de justicia. Porque amamos las cosas de este mundo antes que a Dios. Y como vivimos hambrientos y como vivimos sedientos, yo no sé tú, pero cuando yo estoy hambriento y cuando yo estoy sediento, hermanos, me empieza a cambiar el humor. Y el Señor dice: ¿de dónde vienen los pleitos que están en medio de vosotros? Capítulo 4. ¿Por qué vivís completamente y perpetuamente irritados? ¿De dónde vienen las guerras? Entonces es, hermanos, de que nosotros no sabemos amar. Amamos a nuestros amigos, hermanos, antes que a Dios, y los amigos nos fallan. Amamos a nuestros padres, hermanos, antes que a Dios. ¿Y qué pasa cuando nuestros padres se mueren? Amamos a nuestros hijos y lo damos todo antes que a Dios, y luego los hijos agarran su camino. Amamos nuestro trabajo antes que a Dios, hermanos, hasta que el trabajo se acaba. Y cuando cantamos, hermanos, ojalá que cuando nosotros cantemos, nosotros estemos llenos de entendimiento, porque aquí, hermanos, había algo que me conmovía aquí cuando dice: Jesucristo es mi deleite. ¿No es cierto? O me lo estoy imaginando. Estaba acá: Jesucristo es mi deleite, grande gozo
satisface, Cristo mi tesoro es. Amén. Pero cuando Cristo no es nuestro especial tesoro, cuando es el trabajo, cuando es el hijo, cuando es la casa, cuando es el dinero, cuando es el marido, cuando es la esposa, hermanos, entonces eso no satisface. Son cosas buenas. Yo no te estoy diciendo que empieces a ver a tu esposo y le digas tú no satisfaces. No, hermano, estoy hablando, hermanos, de que hay eternidad en nuestra alma y lo que único que puede satisfacernos es Cristo. Amén. Una esposa y un esposo que su deleite está en Cristo, ese matrimonio va a ser un matrimonio que tiene chance de ser feliz. Pero cuando están, hermanos, continuamente, hermanos, en pleitos y en contiendas, hermanos, a causa de los hijos, del trabajo, de la escuela, hermanos, alguien que está solo, hermanos, y su amor es el trabajo, y se mete ahí 20 horas, y dele una almohada y se quedan las otras 4. Hay pleitos, hay guerras, hay combates en el corazón. ¿Por qué los países, hermanos, combaten en contra de otros países? Sí, porque necesitamos ser más grandes, tener más terreno. Necesitamos el aceite de este, necesitamos el petróleo de este, necesitamos la salida del mar del otro. ¿Van a ser contentos cuando lo tengan? No, no van a estar contentos, porque Cristo es el único que satisface el tener comunión con Dios, hermanos. Él es el único que satisface. Él es la fuente de toda delicia. Amén. Pero hay sabiduría, hermanos, aquel que quiera aprender a amar. Si no, prepárate para una vida de desilusión y de pleitos, porque estás buscando agua en una cisterna que está rota. Pero si quieres un río de agua viva, hermanos, Cristo, hermanos, es el río y la fuente de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos aprender cómo amar. Y Dios nos enseña a quién amar. Luego, hermanos, todos los demás afectos van a caer en su lugar y van a ser algo bueno y precioso. Necesitamos aprender a vivir en medio de la tribulación para no desanimarnos y deprimirnos, para saber de que Dios sigue en control. Una vez más, lo cantábamos acá. Estos himnos están llenos de teología, hermanos, y de verdad. Lo que dice acá en este coro, lo que dice es: cuando yo no pueda ver su faz, tribulación, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré. ¿Por qué? Porque mi ancla firme está en Él. Amén. Sabiduría. Y al concluir, Santiago viene y dice: por lo tanto, hermanos, ese es el lenguaje de alguien que está terminando. Yo te invito a considerar estas últimas 3 cosas que el Espíritu de Dios habla a través de Santiago, acerca de cómo nosotros debemos de vivir nuestros días, los días que nos quedan, hermanos, sobre esta tierra. Cómo tú vas a vivir los días que te quedan en este mundo de Dios. Ay, bueno, pastor, pues yo voy a vivir los días que me quedan mientras Dios me da salud, trabajando. Y hay que trabajar, porque el que no trabaja, que no coma, dice la palabra del Señor. Pero es eso lo más importante. Pastor, yo lo que quiero hacer es empezar a trabajar menos y viajar, conocer el mundo, disfrutar. No hay nada equivocado con viajar, con disfrutar, hermanos, con tener reposo y descanso para el cuerpo. Pero es eso lo que, hermanos, la sabiduría de Dios nos enseña de cómo nosotros debemos de vivir. Yo te sugiero, hermanos, que la palabra del Señor nos dice 3 cosas de cómo nosotros debemos de vivir, hermanos, nuestros días. Yo creo, hermanos, movido por el Espíritu de Dios, te lo digo, estas 3 cosas son importantes para que nosotros sepamos cómo debemos de vivir. Si no tienes un lapicero por ahí, pídaselo a alguien. Si tienes buena memoria, trata de acordarte de estas cosas. Yo creo que brotan del texto, hermanos, inspirado por la palabra de Dios. En primer lugar, ¿cómo debemos de vivir el resto de nuestros días?
si queremos vivir sabiamente. Hago esa aclaración. Ahora, si quieres vivir como los necios, si quieres vivir como el propio camino, vivamos como queramos, hermanos, dándole prioridades a las cosas que nosotros queramos, dándole nuestro corazón y nuestros afectos, hermanos, en el orden que a nosotros se nos antoje. Pero si queremos vivir sabiamente, hermanos, el Señor tiene sabiduría para nosotros. En primer lugar, es de sabios vivir, hermanos, en estos últimos tiempos, orando fervientemente. Es de sabios vivir en estos últimos tiempos orando fervientemente. Santiago viene y dice, por tanto, hermanos, este es el lenguaje de alguien que va a terminar de dispensar sabiduría para el pueblo de Dios. Hermanos, este no es, hermanos, un sermón que tú quieres venir y votar tan pronto como tú pongas la llave en tu carro. El Señor nos está hablando acerca de cómo nosotros debemos de vivir nuestros días, los que nos quedan, sean 100, sean 1000, hermanos. Y el Señor nos dice de que importante para vivir en un mundo caído, sabiamente en un mundo caído, es, hermanos, vivir en oración ferviente. Amén. Verso 13. ¿Está alguno en medio de vosotros afligido? ¿Qué es lo que debe hacer? Haga oración, háblele a Dios, porque la oración es el lenguaje del alma, hermanos. Y no podemos aspirar a vivir vidas sabias si nosotros, hermanos, le dejamos de hablar, hermanos, a nuestro Padre. ¿Te pasó algún día que tú te enojaste con tu papá? Te enojaste con tu mamá por algo que te dijo o algo que no te dio, ¿ya? Y de repente nosotros como niños le dejamos de hablar a nuestra mamá o a nuestro papá. Y andábamos viendo para otro lado, mirándonos a los zapatos, nos encerramos en el cuarto, tirando berrinche. ¿Cuánto duró eso? Es necedad. Tenemos que hablar con nuestro padre, tenemos que hablar con nuestra madre. El cristiano debe hablar con Dios, hermanos. Más que deber hablar con Dios, ojalá que hablar con Dios se convierta en una necesidad, en el deleite de nuestro corazón, porque en el hablar con Dios, hermanos, hay sabiduría, porque Dios no es un Dios mudo, sino que Él nos habla de regreso, Él nos enseña, Él nos aconseja. Este es el propósito de la sabiduría, de que los jóvenes, y hay jóvenes acá, y los viejos, que habemos viejos acá, ambos aprendamos, hermanos, sabiduría. Ambos lo necesitamos, pero no vamos a aprender la sabiduría de la calle. Lo que queremos es la sabiduría de Dios, y esa sabiduría, hermanos, no viene si no la pedimos. Y por eso, hermanos, debemos orar. Estamos en aflicción, oremos. ¿Está alguien enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Una vez más, oren por él. Hay sabiduría en hablar con Dios, en tener comunicación con Dios, en tener, hermanos, esa línea abierta por medio de la cual Dios nos habla y nosotros le hablamos a Él. ¿Tú te imaginas con las necesidades que nosotros pasamos, que alguien nos diga, mira, esta es la línea directa del presidente? Este no es el teléfono de la Casa Blanca, este es el teléfono de él directo, para que tú le hables. Él sabe de que tú le vas a hablar, ¿ya? Y cualquier cosa que tú le pidas, Él te la va a conceder. Pero nunca llamamos, por pena, por vergüenza, porque creemos de que nosotros podemos buscarnos nuestras propias soluciones. A veces así somos con Dios. Hablamos de la oración, escribimos de la oración, leemos de la oración, pero no oramos. La oración, hermanos, es algo tan orgánico y tan espontáneo que el Señor no nos dice, oren por 6 horas o oren por 15 minutos. El Señor no nos dice, oren con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. El Señor no nos dice, oren de pie o oren arrodillados. El Señor no nos dice, oren a voz alta o oren a susurros. No importa, esas son cosas secundarias, hermanos. Pero lo que el Señor nos está diciendo, hermanos, de que si nosotros queremos traer al corazón sabiduría, nuestras vidas deben estar
rociadas por la oración. Debemos, hermanos, traer esa conciencia a nuestro corazón. La oración es importante si nosotros queremos vivir sabiamente. Amén. Ahora, si quieres vivir neciamente, pídele consejo a tu mejor amiga. Pídele consejo a la revista Vanidades. Pídele consejo a la revista Cosmopolitan, o los consejos que aparecen en TV América o Telemundo. Pero si quieres y queremos vivir sabiamente de acuerdo a Dios, hermanos, pidamos sabiduría, oremos. El Señor nos dice, por lo tanto, están afligidos, oren. La oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará. Confiésense vuestras faltas, oren los unos por los otros. Oren los unos por los otros. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Elías. Pero Elías era un superhombre. No, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y qué fue lo que hizo? Oró fervientemente. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia. Hermanos amados, como el Señor quiere de que nosotros vivamos, hermanos. Señor, ¿cuál es tu voluntad para conmigo? Y el Señor lo que quiere es de que le hablemos. Hablemos. Comuniquémonos. Yo tengo cosas que decirte. Tienes tú cosas que tú quieres que yo te enseñe. Pídemelas. Pero no recibimos porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal, para nuestros propios deleites. Y el Señor dice que nos cela. El Espíritu de Dios nos cela. Dios quiere tener comunión con nosotros. Por eso mandó a su Hijo, hermanos, para reconciliarnos consigo mismo. Pero ¿qué tipo de reconciliación es, hermanos? Alguien, ya estoy reconciliado, pero no te dejo, te voy a dejar de hablar. Hermanos, hay sabiduría en vivir, hermanos, vida de oración. No te estoy diciendo cuánto tiempo debes orar, a qué horas debes orar, de qué forma debes orar. No te estoy diciendo eso, hermanos, pero te estoy diciendo que no vamos a vivir vidas de sabiduría a menos que hablemos con Dios y a menos que le oigamos a Dios. Soy muy débil en la oración, pastor. Entonces vengan los servicios de oración. Que te hará más bien que ver la novela de los viernes. Que te hará más bien el sacrificar el descanso de tu cuerpo, porque tu alma se va a llenar de la sabiduría de Dios. Júntate con los que oran. Que te hará más bien que juntarte con los que te hacen reír. Ay, yo tengo este amigo, bien, nos reímos, eso nos pasa. Sí, pero hay algo espiritual pasando. Por tanto, hermanos, oren, porque la situación no es fácil, los tiempos son malos, rediman el tiempo bien. Segundo lugar, el Señor nos llama, hermanos, a vivir sabiamente. Nos dice, es de sabios el vivir en estos últimos tiempos, esperando con paciencia y perseverancia la venida de Cristo. Es de sabios el vivir esperando la venida de Cristo. Pastor, eso se lo inventó usted. Sí, verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Una vez más, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Vosotros también tened paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hay sabiduría, hermanos, mientras nosotros trabajamos y le echamos ganas al trabajo, hermanos, y mientras nosotros buscamos progresar y mientras nosotros creamos a nuestros hijos. Hay sabiduría, en primer lugar, en vivir vidas de ferviente oración. O pronto vas a estar tomando tu consejo del mundo que no teme a Dios. Te vas a alejar del Señor. Mas hay sabiduría también, hermanos, mientras hacemos todas estas cosas, en esperar paciente y perseverantemente la venida de Cristo, porque si ya se nos olvidó, Él prometió regresar y Él, hermanos, está a la puerta.
Ay, pastor, pero eso me lo contaba mi abuelita, me decía que el Señor ya venía, mira, y ahora yo soy de la edad de mi abuelita y no viene. Así decían en los tiempos de Noé. Ay, Noé, tú con el mismo cuento del diluvio y del barquito, ya, y de la destrucción, ¿verdad? Ya, guárdame un asiento ahí, ¿verdad? Pero tal vez la semana entrante llego, hermanos. Ya se burlaban de Noé, se burlaban de aquel pregonero de justicia, y se burlaron, hermanos, hasta que un día iban, hermanos, a burlarse de Noé. Vamos a burlarnos de Noé cuando le cayó la primera gota de agua. ¿Y esto qué es? Y luego otra. Y luego otra. Y luego dice que se abrieron, hermanos, las fuentes de las aguas de arriba y de abajo. Y así va a ser la venida del Señor. La gente va a estar comprando, vendiendo, invirtiéndose, casándose, dándose por casamiento y riéndose de los que están dentro del arca. Pero no hay sabiduría en eso. No hay sabiduría en burlarse del Señor. No hay sabiduría, hermanos, en vivir la vida ignorando la promesa de su advenimiento. Y el Señor viene y dice, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Esperen la venida del Señor. Espérenla, hermanos, y afirmen sus corazones porque la venida del Señor se acerca. El juez está delante de la puerta. Verso 9. Hay sabiduría para el que quiera vivir sabiamente. Para el que no, viva su vida como que el Señor no va a venir. Pero el que quiere ser sabio, Santiago dice, viva entendiendo de que el Señor está cerca. ¿Cómo es que describe? El juez está a la puerta. En las cortes acá, yo no sé a quién le ha tocado estar en una corte de tránsito, ¿verdad? O en jury duty o algo, ¿verdad? Pero hay un momento en que el alguacil viene y dice, all rise es, pónganse de pie. Y todo el mundo se pone de pie. Nadie ha entrado todavía. Y entonces viene y dice, su señoría, el juez, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Entra a la corte. Y entonces entra aquel hombre con la sotana negra. Y todo el mundo dice, oye, aquí la cosa se puso seria. Pero cuando el alguacil dijo, all rise, o pónganse de pie, ¿en dónde estaba el juez? Ahí, hermano. Estaba a la puerta. Estaba ya listo, esperando de que le anunciaran. Hermanos, Santiago está anunciando, está diciendo que el juez está a la puerta. Hay sabiduría, hermanos, con vivir nuestras vidas como el juez está a la puerta. Así como hay sabiduría vivir vidas de oración, vidas privadas de oración en nuestras casas, vidas congregacionales de oración. Aquí oremos los unos por los otros, vamos a terminar orando. Así como, hermanos, cuando nos reunamos en un aniversario, en un cumpleaños, hay sabiduría. Hermanos, comamos el pastel, pero antes, ¿sabes qué? Oremos y démosle gracias al Señor. Hay sabiduría, hermanos, en vivir nuestras vidas, hermanos, mientras criamos nuestros hijos, trabajamos, hacemos planes, ahorramos. Hay sabiduría, hermanos, en perseverar esperando la venida del Señor. Me gusta la palabra perseverar, porque el Señor en su palabra usa la palabra perseverar y tener paciencia de la misma manera, pero con diferentes significados. Porque la paciencia puede ser simplemente espera, pero la perseverancia te llama ¿a qué? A afirmar tu corazón. Aquí lo dice. Espera la venida del Señor, verso 7. Pero luego viene y dice, afirma tu corazón. Todo lo que tú tengas que hacer para afirmar tu corazón, para mantenerte firme, hazlo. Oración, venir a la casa del Señor, escuchar la palabra con fe, leer tu Biblia. Eso no es, ay, el pastor ya nos puso una lista de cosas que hacer. No, mi amado hermano, a través de esto nosotros afirmamos nuestro corazón. Y hay sabiduría con afirmar el corazón. Afirmar el corazón es un sinónimo de tener nuestras lámparas llenas.
Para que cuando venga el novio, hermanos, no nos encuentre con la lámpara a la mitad o vacía. Hay sabiduría con afirmar el corazón, tener el corazón firme, a través de los medios de gracia, escuchar la palabra del Señor, la asistencia regular a la iglesia, atender a la voz de Dios, hermanos, cuando se predica, leer nuestra Biblia en nuestra casa, orar juntos, hermanos, y solos, afirmando nuestros corazones, esperando. ¿Pero qué es lo que esperamos? A un milagrito que yo le pedí al Señor que me haga, un trabajito y que yo le estoy pidiendo. Hermanos, con tan poco te conformas. Con tan poco te conformas. El Señor, hermanos, lo que quiere darnos es la vida eterna. Hay sabiduría con pacientemente, pero perseverantemente, afirmando el corazón, diligentemente, hermanos, esperar la venida del Señor. Hermanos, ¿cuántos aman la venida de Cristo Jesús? Amén. Afirma tu corazón. Tú eres de aquellos que andan con el carro, ¿verdad? En rojo siempre. Que la gasolina ya se le acabó. Ay, no, pero todavía me alcanza 2 millas más. ¿Qué manera de sufrir es esa? Y luego, hermanos, ya, aquí hay una gasolinera y cuando llega la gasolinera está cerrada. Ay, doy la vueltecita aquí, tráfico. ¿Por qué no tener el galón lleno? El tanque lleno, espiritualmente. ¿Por qué conformarnos con lo mínimo? ¿Por qué atesorar la mediocridad cuando el Señor nos llama a la excelencia espiritual? Afirmen sus corazones, esperen en la venida del Señor. Ay, Señor, pero ya te tardaste. Lo que pasa es que el Señor es bueno y Él, hermanos, no es que se demore, sino que quiere de que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero el juez está, ¿en dónde? Mira, me da escalofríos de pensar eso. ¿Y qué pasa cuando el arcángel, hermano, suena la trompeta? Y digan, all rise, pónganse de pie. ¿Por qué? Porque el que había de venir, ha venido. ¿Qué pasa con aquel que va camino a la tienda a llenar el aceite, hermano, en ese momento? ¿Y qué pasa con aquel que quería entrar al arca, pero dijo, ya, el próximo mes? Hay sabiduría, hermanos, con vivir vidas de oración ferviente. Y hay sabiduría, hermanos, con vivir vidas que paciente y perseverantemente tengan la mirada puesta en la segunda venida de Cristo. Si no, ¿qué es lo que estamos esperando? Yo estoy esperando, pastor, de que entren los demócratas entre 3 años. Eso es lo que estamos esperando. Yo estoy esperando llegar al retiro y entonces sí voy a vivir la vida. Eso es lo que estamos esperando, hermano. Hay algo más grande y es la venida de Cristo. Amén. Último lugar, ¿cómo debemos, hermanos, vivir en estos últimos tiempos? En primer lugar, en oración ferviente. Segundo lugar, paciente y perseverantemente esperando la venida de Cristo. Si quieres vivir en sabiduría, si quieres vivir en necedad, dedícate a otra cosa, hermanos. Pero en tercer lugar, hermanos, el Señor nos dice que es de sabios el vivir en estos últimos tiempos amándonos los unos a los otros. Amén. Amándonos los unos a los otros. ¿Dónde dice eso, pastor? Bueno, el Señor viene y dice, hermanos, por lo tanto, no hay sabiduría en quejarse los unos a los otros. Amén. Verso 9, hermanos, no se quejen los unos de los otros, para que no sean condenados, sea que el juez está delante de la puerta. Ya lo había dicho antes en el verso 11 del capítulo 4, no murmuren los unos a los otros. El que murmura a su hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Ya lo había dicho en el capítulo 3, verso 14, no se mientan los unos a los otros. Esto es de necios, hermanos. El camino a la vida eterna es estrecho para que tú y yo nos estemos metiendo zancadilla. ¿No es cierto?
El camino es estrechito y está lleno de piedras. Hermanos, en este camino hacia la patria celestial, hermanos, amémonos los unos a los otros. Amén. ¿En dónde dice eso, pastor? Bueno, dice la palabra del Señor, hermanos, acá, de que debemos orar los unos por los otros. Verso, hermanos, 15. Debemos orar los unos por los otros, los unos a los otros. Debemos ayudarnos, hermanos, en el camino a la patria celestial. No estamos aquí para murmurar los unos de los otros, porque yo haría las cosas distintas, porque él no hace las cosas como yo quiero, porque mi hermana viene, ¿verdad?, y habló de mí, porque este hermano, ¿verdad?, me vio con cara fea. La palabra del Señor nos llama, hermano, de que no hay sabiduría en esto. Estamos llamados a orar, estamos llamados a tener paciencia, estamos llamados, hermanos, a confesar nuestras faltas, estamos llamados a orar el uno por el otro, hermanos, estamos llamados a ayudarnos en el camino a la patria celestial. Si algo bueno podemos hacer el día de hoy por alguien, si una palabra de ánimo puede ser, hermanos, entregada por alguien, ese es el trabajo únicamente del pastor. No ese es el trabajo únicamente del pastor, somos cada uno de nosotros, hermanos, el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué es lo que hace, hermanos, el cuerpo? Cuando alguien viene, ¿verdad?, ya y agarra mal el martillo, está distraído y se da un martillazo. ¿Cómo reacciona el resto del cuerpo? Está indiferente, dice, fue el dedo que se lastimó. Todo el cuerpo, hermanos, se levanta, ¿a qué? A ayudar a aquella parte del cuerpo que está lastimada. Esta mano viene y agarra acá, los pies vienen y se mueven, ¿qué? A buscar el hielo. El cerebro está mandando, hermanos, información, algo frío, ¿para qué? Para venir y bajar la inflamación. Viene, ¿verdad, hermanos? Y todo el cuerpo, hermanos, hasta los pies brincan ahí del dolor. Porque así es como el cuerpo funciona. Y el Señor, hermano, nos llama y nos hace un llamado el día de hoy a la unidad, a dejarlo de niño. Pablo le dice a los corintios que se andaban peleando: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Pablo, ven y predica, pero no te vamos a pagar dinero, ya tienes que ir a trabajar. Él había fundado la iglesia, hermano. Y Pablo mira a la iglesia de Corintios y le dice: hermano, ya, yo cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba como niño, pero un día me volví hombre y dejé las cosas de niño. El Señor nos llama, hermanos, a la madurez. Pero ¿sabes cómo se expresa la madurez? A través del amor, hermano. A través del amor, porque el que ama ha guardado la ley. ¿Y cuál es la ley, pastor? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama ha guardado la ley. Y el Señor nos llama en estos últimos tiempos, hermanos, a vivir vidas de ferviente oración. Vidas, hermanos, que pacientemente perseveren en la venida del Señor Jesucristo, afirmando sus corazones. Y vidas, hermanos, que expresen el amor de Dios para con Dios, hermanos, y para con hermanos los unos con nosotros. ¿En dónde quedan los perdidos? ¿Hay amor para con los perdidos? La palabra del Señor, hermanos, dice que sí. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte su alma. ¿Cómo debemos vivir los últimos tiempos? Amándonos los unos a los otros. Pastor, eso es solo la gente de la iglesia, ¿verdad? Ya. Voy a empezar a ayudar, voy a empezar a llamar, voy a empezar a visitar a los enfermos, déjeme llamar al hermano, ¿verdad?, Otilio, déjeme llamar a la hermana Cecilia. Hagámoslo, hermanos, ayudémonos, ministrémonos, no nos pongamos tropiezos, tratémonos bien, pero no se queda en las cuatro paredes de la iglesia. Porque si hay un pecador que tú conoces, ay, qué palabra más fea, no, pecadores, hermanos, somos todos. Aquí lo que hay son pecadores perdonados por la gracia de Dios. Pero si hay un pecador, hermanos, allá en la calle que tú conoces, alguien que tú sabes que tiene necesidad de Dios,
alguien que tú sabes que está en sus delitos y pecados, alguien que no tiene esperanza, que ha puesto su corazón en otras cosas. Hermanos, el Señor dice, hay sabiduría en que tú ames a ese pecador, tratando de hacer de que ese pecador que se ha extraviado de la verdad vuelva al camino de Dios. Ese puede ser un hermano que ha estado en medio de nosotros y que se haya errado, pero puede ser también un pecador que esté abiertamente rechazando a Cristo. ¿Cómo debemos de pasar, hermanos, los últimos días si vivimos sabiamente y de acuerdo a Dios, tratando de alcanzar a los perdidos, hermanos? Tratando de alcanzar a los perdidos. Tratando de alcanzar a aquellos que no quieren. Ay, pastor, pero hicimos, pastor, una gran actividad y vino otra iglesia y nadie vino. Y hermanos, ya no le vamos a dejar los resultados a Dios. Nosotros tenemos que vivir en obediencia a Él. Nosotros vamos a tirar la buena semilla, dejaremos el resultado al Señor. Me recordé ahorita de un viejo corito que dice: sembraré la simiente preciosa. ¿Quién se recuerda de ese corito? Sembraré la simiente preciosa del precioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva. Es que no lo aprecian, no, debajo del sol, uno ahí, ¿verdad? Y ni siquiera vienen, pero ¿sabes lo que dice el corito? Dejaré el resultado al Señor. Amén. Que es el único que puede salvar. Así que, mis hermanos, yo creo que el Señor nos ha dicho algo importante. ¿Cómo vamos a vivir el resto de nuestras vidas? Meditemos en esto. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué es lo que va a guiar el resto de nuestros días? El tiempo pasa. Ya no somos los jovencitos que un día éramos. Las manijas del reloj siguen avanzando, no se detienen. Y nos es necesario vivir sabiamente y no neciamente, redimiendo bien el tiempo. ¿Por qué no le pedimos al Señor, hermanos, que derrame en nosotros, hermanos, un espíritu dulce y urgente de oración, hermanos? Oh Señor, en esta hora, Señor, estamos delante de ti, Señor. Tantas cosas, Señor, en las cuales se pierde el tiempo. Tantos programas de televisión. Oh Señor, tanto descanso que el cuerpo nos pide. Oh Padre Santo, tantos entretenimientos, Padre Santo, tantos lugares que hacer, trabajos, descansos, vacaciones, viajes. ¿Cómo emplearemos, Señor, el resto de nuestros días, Señor, si habremos de traer al corazón sabiduría? ¿Cómo, Señor? Y tú nos dices: oren, háblenme. Yo los celo a ustedes, yo quiero oír la voz de ustedes. Y tengo sabiduría para darles. Pero aquel que la pide, aquel que la desea. Oh, mis amados hermanos, oremos al Señor, hermanos, para vivir perseverando. Porque no es tiempo, hermanos, de volver atrás, hermanos. No es tiempo, hermanos, de poner nuestra mirada en nada que no sea, hermanos, Jesucristo y su segunda venida. Eso es lo que dice el libro de Santiago: ser pacientes, esperar, afirmar vuestros corazones. ¿Por qué? Porque el juez está a la puerta. Y el juez está a la puerta, el Señor está a la puerta, hermanos. Vivamos con esa realidad. Se ríen de ti, no importa. Se rieron de Noé también. ¿Y quién fue el único que se salvó? Noé y su familia. Asegúrate de que tú estás, hermanos, dentro del arca. Amén. Y en último lugar, hermanos, hagámonos el bien, hermanos. Hagámonos el bien. Si hay amor en el corazón, si hay una palabra noble, hermanos, si hay algo puro, hermanos, si hay un deseo espiritual, si hay un don espiritual que dar, hermanos, seamos generosos los unos con los otros.
No vivamos, hermanos, solo para nosotros, para nuestros deleites, nuestras ganas, nuestros planes, hermanos. Vivamos para agradar a Dios, amándonos los unos por los otros, orando los unos por los otros, rehusándonos a hacer causa de tropiezo, hermanos, diciendo: el tiempo está muy corto para yo hacer tropiezo de nadie. Yo voy a hacer de edificación, de bendición a mis hermanos. Y dame la fuerza, Señor, dame, Señor, la valentía, Padre Santo, de ir con el perdido, de tratar de persuadirlo con amor, con sabiduría, con gracia, no llenarme de excusas, Señor, de que tú solo puedes hacer la obra. Sí, Señor, pero puedes hacer la obra a través, Padre Santo, de tus instrumentos. ¿Qué haremos? Hermanos, si en 15, 20, 30 años de cristianismo traemos un alma a los pies de Cristo, ¿sabe lo que dice el Señor? El que hizo tal cosa ha hecho algo grande. ¿Por qué? Porque ha salvado un alma del infierno y ha cubierto multitud de pecados. Padre Santo, enséñanos a traer, Señor, sabiduría a nuestro corazón, Señor. Enséñanos a vivir, Señor, enséñanos a vivir. Enséñanos a vivir que no sabemos. Enséñanos a vivir que somos niños, Señor. Enséñanos a vivir, Padre Santo, Señor, que nos equivocamos, que nuestros caminos parecen derechos, Señor, y luego son surcos torcidos, Señor. Enséñanos a vivir, enséñanos, Señor. Háblanos, Señor, que queremos hacer, Padre Santo, Señor. Aquí está nuestro oído, Señor, porque queremos obedecer. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.